Dios les bendice grandemente. Bueno, nuevamente estoy por acá subiendo este video para compartir un estudio de la palabra de nuestro Dios en la Biblia. Hace días subí un video enseñando sobre el bautismo, que no perdona pecados, mostrando por las escrituras por qué no, porque ya que hay muchos que enseñan que es para perdón de pecados. Y lo aclaré porque no lo es, solo la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Y en el video me comprometí de que iba a subir otro video, otra enseñanza, enseñando entonces para qué el bautismo, hablando del bautismo en agua, porque si no perdona pecados, entonces ¿para qué? Entonces es algo importante, es que la Escritura nos muestra, y quiero darle algunos puntos brevemente. Es que la palabra nos instruye, nos enseña para que el bautismo no es algo que por demás, que entonces no lo necesito porque si no es para el perdón de pecados. No, es que hay muchas cosas, disciplinas espirituales, ordenanzas, que Dios las instruyó y las dio para uno, no porque sean directamente de salvación, sino porque son medios, son disciplinas, son formas de mostrar el amor a Dios, de crecer espiritualmente, de tener relación con Dios, como es por ejemplo congregarnos. No te vas a salvar congregándote, eso no te salva, pero es un medio que te ayuda a recibir de Dios, a alimentar tu vida espiritual y te encamina a la salvación en Cristo Jesús. Decir que no lo hacemos porque no es para salvación, entonces erraríamos. No te salvas por decir voy a leer la Biblia, eso no te salva porque la leí, con eso soy salvo, no, pero te ayuda al hacerlo, te ayuda porque nuestra mente es transformada, renovada, claro, cuando empezamos a creerla, es una palabra viva y empieza diferente. Entonces es como decir que tienes hambre y quieres alimentarte y no te sacia el hambre con una sola cucharada de comida. Entonces decir, ¿para qué me tomo echo mano o me paso una cuchara de comida si no me va a quitar el hambre una sola cucharada? Pero si tomas una y otra y empiezas, sí te va a satisfacer y vas a alimentarte. Así, semejante, es un ejemplo que pongo porque si el bautismo no es para perdón de pecados ni para salvación, no te salva ni te perdona pecados, pero tiene bases muy importantes y es donde quiero enseñar para qué. Por ejemplo, cuando uno lee Romanos capítulo 6, el verso 3 al 6, quiero que lo leamos. Dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Algo importante, primera respuesta que quiero darte para que el bautismo es para andar en vida nueva y teniéndolo en cuenta, aclarando algo bien, que quiero que quede bien específico, porque es para andar en vida nueva. No está diciendo que el bautismo va a lograr eso en nosotros, el bautismo de agua, que ya te bautizas y es una nueva criatura, andas en... No, porque hay un montón de casos de gente que lo hace y sigue viviendo en desórdenes, sigue viviendo en el mundo. El bautismo no puede llevarnos a una nueva vida, pero lo que está diciendo la palabra dice, ¿no sabéis? Eso quiere decir que cuando uno lo hace debe tener muy bien claro, muy buena información, saber muy bien quién es el que nos ha transformado, quién es el que nos da nueva vida, quién es el que nos ha hecho nacer de nuevo, que lo tenemos en Cristo Jesús. Entonces, al dar el paso al bautismo, primeramente, claro, la Escritura también nos deja ver que Jesús lo hizo, dice, para cumplir los designios de Dios o hacer justicia, en otras palabras, obediencia. Entonces, eso pasa a que ahora lo hagamos con coherencia, que al tomar el bautismo digamos que yo sé que el Señor ya me salvó, ya perdonó mis pecados, ya me lavó. El bautismo no lo voy a hacer para que me lave pecados, pero sí lo voy a hacer porque quiero testificar públicamente que yo camino en nueva criatura. Yo siempre, cuando he hecho discipulados personas, le insisto mucho en esto, que es necesario que lo haga, hacerlo, pero que cuando lo hagan sepan
que no estén trayendo descrédito a la iglesia, al cristianismo, porque no sea que están haciendo un testimonio público de andar en nueva vida, el bautismo, y luego siguen en lo mismo, en desorden. Yo les digo, pueden recibir todas las clases, pero si en el último caso no quieren hacerlo, no lo hagan, porque si no están convencidos de seguir a Cristo, si todavía se desorden. Y hay casos de verdad en que la vida nos muestra, pues yo he tenido experiencias con personas que me dicen, quieren el bautismo, tuve una experiencia, alguien me dice, el bautismo, sí, yo dije, qué bueno, pues bueno, meditemos, estudiemos, y haciendo el seguimiento, me doy cuenta que la persona es casada, pero vive con otra persona que ya no es su pareja, y también la pareja actual tenía otro. Bueno, y no estoy condenando eso, porque de pronto alguien tuvo una ruptura matrimonial con su cónyuge, pero hay casos que no son justificables. Hay casos, como en ese caso que digo, simplemente vivía en adulterio y no lo había observado, solamente porque yo investigué y me di cuenta. Y entonces yo digo, si la palabra está diciendo que el bautismo para andar en nueva vida, ¿cómo anda alguien en nueva vida si sigue viviendo en adulterio? Yo conozco casos, claro, de personas que de repente visten diferente como vestían antes y creen que ese es el cambio, pero siguen viviendo cosas de mentira, comunicación, a los días están otra vez perdidos, como siempre. Eso quiere decir que no nacieron de nuevo. Y el bautismo testifica eso, es para eso, demostrar que de verdad tenemos una nueva vida en el Señor. Porque si no lo ha hecho Dios en tu vida, no lo logrará el bautismo. Entonces es muy importante observar eso, dice que para andar en nueva vida. Entonces yo he escuchado a algunos que dicen, no, es que no es necesario enseñar, no, simplemente el bautismo es para el que cree y ya. Eso es una verdad, que es para el que cree, pero el que cree en qué. Pensemos en eso. Yo he escuchado maestros que enseñan y dicen que no, que para qué se sigue un seguimiento, para qué se da una enseñanza, si la Biblia no aparece eso, simplemente dice que los que creían se bautizaban. Sí, pero hay algo importante. ¿Creían en qué? Creían en Jesucristo, y el que cree en Jesucristo de verdad, de corazón, lo primero que hace es arrepentirse del pecado, andar en nueva vida. Entonces, porque uno encuentra en la Escritura que, por ejemplo, Felipe bautizó al eunuco, al funcionario etíope, en un momento, no le dio un seguimiento de un par de meses, de un año, no. El mismo día que se encuentra con él, lo bautiza, y muchos han tomado ese pasaje, y yo quiero recitarlo porque muchas veces no ven lo que ahí dice en el pasaje. Porque si uno bien mira el pasaje, es verdad que lo hicieron en un tiempo breve, no sabemos cuánto, pero sí fue el mismo día, un tiempo muy corto. Pero lo que sí pasó en esa determinación de decidir el funcionario etíope de bautizarse, fue que Felipe comenzó a enseñarle la Escritura desde las profecías del Antiguo Testamento, lo que hablaba acerca de Cristo, lo que vendría a ser y lo que había hecho, de modo que le enseñó claramente el Evangelio. Es decir, que hubo primero una enseñanza para que entendiera el funcionario qué era lo que iba a hacer, y después hay una confesión doctrinal de parte del funcionario etíope. ¿Y cuál es esa confesión doctrinal? Lo encontramos en Hechos 8, 36, 37. Dice, para que él Felipe le dice, si tú crees de verdad, pues de todo corazón bien puedes hacerlo. Él dice, yo creo que Jesús es el Hijo de Dios. Él no dice, yo creo que Jesús es el único, que es solo Él es el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Claro, es Padre en la divinidad, ¿quién lo niega? Es Padre en la divinidad, pero es Hijo en la carne, como hombre, eso es innegable también. Así que por eso la palabra nos enseña que la doctrina del Hijo y del Padre no lo neguemos, que cualquiera que no traiga esa doctrina no lo reciba. Eso dice Juan. Entonces él tuvo una confesión doctrinal al creer que Jesucristo era el Hijo de Dios para ser bautizado, pero luego fue enseñado. Entonces no se trata del tiempo tampoco del bautismo, pero se trata de alguien que sepa muy bien lo que va a hacer, que sepa que de verdad va a seguir a Jesucristo. Y por eso yo insisto en que debe haber enseñanza a la gente que va a tomar un paso de bautismo, para que no crea que es para perdón de pecados, que no crea que eso lo va a salvar, sino que sepa que lo está haciendo porque va a caminar o porque ya está caminando en nueva vida. Porque uno ve los casos en Hechos cuando
el Evangelio se fue a predicar a Samaria, en Hechos 8, el 13 en adelante. Encontramos que un hombre que ejercía el tema de ocultismo se convierte cuando ve a Felipe predicar y también se bautiza en las aguas, va a las aguas, toma el bautismo, predicaba el evangelista Felipe. Pero eso no lo transformó a él. Ve uno claramente que ese bautismo no le produjo a él salvación, un cambio de corazón, porque cuando va Juan y Pedro a orar por los que se habían convertido en Samaria y le ponían las manos, recibían el Espíritu Santo, aquel hombre, dice la Escritura, que él dijo: dame también eso a mí, que cuánto cuesta. Le ofreció dinero para que al él orar también por la gente recibiera el Espíritu Santo. Y Pedro le dice: en la amargura veo que está tu corazón, perezca tú y tu dinero. Y le dice: arrepiéntate de este pecado. O sea, no se había arrepentido totalmente, era un hombre que simplemente estaba ahí porque la emoción lo llevó, uy, qué bonito, y le gustaba el poder. Pero el bautismo en agua no pudo transformar su vida, porque nunca lo puede hacer con nadie. Pero ¿para qué entonces lo hacemos? Para que esto sea un paso de obediencia, una confesión pública y una demostración coherente de que andamos en nueva vida. Hay otros textos, por ejemplo, de la Escritura también, que también nos enseñan que es para buena conciencia. Buena conciencia, ¿por qué? Porque si uno no está viviendo en desobediencia, pues debe tener la conciencia de decir: no, es que no está bien lo que estoy haciendo, no he obedecido a Dios. Pero cuando da pasos de obediencia, cuando vive en el Señor y hace lo que Él ha mandado, entonces tiene una buena conciencia. Es lo que dice 1 Pedro 3:21, que en el video pasado yo lo estuve explicando, acerca de mostrando que el bautismo no puede perdonar pecados, porque lo dice claramente la Escritura. Dice el bautismo que ahora corresponde, estoy leyendo 1 Pedro 3:21, el bautismo que ahora corresponde a esto nos salva. Esto está hablando del bautismo de agua y está hablando que nos salva, pero nos salva del alma, del pecado, nos salva de la perdición, no es que de vida eterna, porque el texto sigue explicando. Está hablando de qué es que nos salva, dice: no quitando las inmundicias de la carne. Eso es muy claramente que el bautismo no puede limpiar pecados, no quita las inmundicias de la carne. Dice: sino como una aspiración de una buena conciencia hacia Dios. ¿Para qué el bautismo? Tener una buena conciencia hacia Dios. Nos salva de eso, de una conciencia que teníamos confusa, porque cuando uno se acerca a Dios no se da cuenta de lo perverso que ha sido, el pecado que ha cometido. Entonces uno dice: bueno, si Dios me salvó, perdonó mis pecados, porque yo no hago lo que Él me dice que haga, voy a dar el paso de obediencia, voy a ir a las aguas del bautismo, sabiendo que eso no me limpia, porque me limpia solo su sangre, pero voy a tener mi conciencia tranquila porque ahora estoy caminando en su camino, porque ahora estoy caminando en Él y aspiramos tranquilidad. Entonces también para eso es el bautismo, tener una buena conciencia hacia Dios. Entonces, algo más que también nos dice la Escritura es para aceptar los designios de Dios. Algo así, por ejemplo, en Lucas 7:30 dice: mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismo, no siendo bautizados por Juan. La Escritura aquí no dice que tomaron el bautismo para aceptar los designios de Dios, pero muestra lo contrario que hicieron, dice, fariseos en aquel entonces, que no aceptaron el bautismo de Juan, es decir, antes que Cristo viniera a la cruz, que Juan bautizaba por perdón de pecados. ¿Por qué? Porque no había habido un derramamiento de sangre, solo estaba la profecía y el camino que los llevaba a Cristo. Pero una vez viene Cristo, solo Él perdona pecados, nadie más. Pero los fariseos no lo hicieron porque se echaron los designios de Dios. Es decir, que cada persona que no toma un paso de bautismo, porque dice simplemente: es que para qué, que no lo voy a hacer, no tengo la importancia, no hay la importancia, no es necesario, o porque no perdona mis pecados, porque eso no me lleva al cielo, entonces no es el camino al cielo, no lo voy a hacer. Pero lo que está haciendo es desechando los designios de Dios. Entonces nos bautizamos es para esto también, aceptar el designio de Dios. Si Él dijo que lo hiciéramos, lo hacemos. Y otra respuesta sobre para qué es el bautismo: para ser discípulos del Señor. En Mateo 28:19 dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: haced discípulos, bautizándolos. Notes entonces algo importante. ¿Cómo se hace un discípulo del Señor? Siendo bautizado.
pero no está diciendo vaya y salven la gente, que la gente sea salva con el bautismo, no. Ser discípulo es un estudiante o un alumno que acepta o aprende o sigue las instrucciones de un maestro. Eso es ser discípulo. Entonces, cuando uno acepta las enseñanzas de Cristo, cree lo que Él dice, no cuestiona su palabra, toma el bautismo, porque se vuelve un discípulo cree a las instrucciones de Él. Las opiniones de Él se vuelven importantes para nosotros. Entonces, también para eso es el bautismo, ser un discípulo del Señor. Claro, aparecen comentarios de personas que dicen que este texto no aparece en el original y de verdad que dicen unas incoherencias, porque si quieren quitar este texto de la palabra tendrían que quitar cientos de textos de la Escritura que hablan del Padre y del Hijo, de lo que Felipe dijo o de lo que el eunuco, el etíope funcionario etíope, testifica para ser bautizado. Lo que él dice es: yo creo que Jesús es el Hijo de Dios, testificando así el Padre e Hijo. Entonces es importante, porque también algo otros dicen, no, que ese pasaje no existe. Yo digo, jamás han leído siquiera un texto original, ni saben dónde está, pero lo dicen porque han escuchado mencionar gente que saca. Por ejemplo, aparece otro texto de la Escritura que dice, tres dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu, y llegan a decir, ese texto fue puesto ahí en la Escritura, no está en el original. ¿Qué cosas? Les gusta contradecir, pero bueno, el tema no es ese, pero sí ver que el bautismo, lo que estoy llegando al punto es enseñar el bautismo. ¿Para qué? Para ser discípulos del Señor, aprendemos de Él. Otros dicen, por ejemplo, que el pasaje que acabo de leer, que esos son títulos. Yo también, si Dios me permite, voy a hacer enseñanza para mostrarle bíblicamente y por la palabra respuestas coherentes, que Padre, Hijo y Espíritu Santo no son títulos, no lo son. Y hay con qué demostrarlo, claro. Entonces, pero ese no es el tema de ahora. Pero bueno, lo importante es que tomemos uno de los mandamientos que el Señor dio, porque es un mandamiento para todas las naciones. Si alguien lo quiere cuestionar, malinterpretarlo, decirlo es que así no es, estos son títulos, estos son no sé qué, bueno, no sé por qué lo piensas así, pero yo enseño lo que el Señor me ha dado, es su palabra. Y claramente para ser discípulos del Señor, bautizados como Él mandó, como Él ordenó. Después aparece y vemos el bautismo de Hechos 2:38, que Pedro da a los discípulos judíos, y yo ya lo enseñé en la clase pasada, que hay 4 razones que descartan que no es un mandamiento sino una instrucción, porque el Espíritu Santo, el don de Dios, no se recibe por el bautismo, se recibe por el creer en Cristo. Juan 7:37, la palabra lo dice. Entonces el bautismo el Espíritu Santo no se recibe por el bautismo, se recibe por la fe en Cristo. Que hay gente que se bautiza, va a las aguas, pero no tienen la fe en Jesucristo, tienen la fe en el bautizo, y eso es lo peligroso. La fe tiene que ser puesta en Cristo Jesús, puestos los ojos en Cristo, el autor y consumador de la fe. Entonces, que el bautismo sea para esas cosas que estoy diciendo, que sea de verdad coherentemente testificamos andar en nueva vida, que estamos recibiendo los designios de Dios, que somos sus discípulos, obedientes a Él, claro. Y además también nos dice la Escritura en Gálatas que es para estar revestidos. Nótese que el bautismo no te viste de salvación o de santidad, sino que dice revestidos. Eso dice Gálatas 3, 26 y 28. Pues todos soy hijos de Dios. ¿Soy hijos de Dios cómo? ¿Por creación? No, por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. De Cristo estamos revestidos, o sea que ya estábamos vestidos. Es lo que tenemos que entender, que cuando tomamos el bautismo de agua, que es el tema de obediencia, de testificar que andamos en nueva vida, que somos sus discípulos, o sea, que aprendemos de Él, pero que ya estamos vestidos de Cristo. Que el bautismo lo que está testificando es ser revestido, es decir, ahora tenemos una mejor relación con Él. ¿Por qué? También nos libera de conciencia, porque la obediencia siempre da pasos a ser bendecidos. Es lo que pasa en la Escritura. Espero que esto quede claro, y hay muchas cosas por ver, claro, aquí nos extenderíamos mucho,
pero el bautismo no salva ni quita pecados, pero es importante hacerlo por estas razones.